Bueno, buenas noches, gente querida. En primer lugar, se inaugura hoy también la exposición de Lola de los Ríos, académica de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Sevilla y anteriormente alumna de la Escuela de Arte 2 y su profesor Fernando Rivas, que está por aquí cerca. Bueno, tenemos esta exposición que nos va a durar hasta el día 20 días aproximadamente. Y tranquilamente podéis pasar cuando queráis ahí viéndola. En segundo lugar, vamos a presentar esta noche, con esta visita que nos trae Manuel, como siempre muy agradecidos cada vez que viene por aquí, desde hace ya más de 30 años. Éramos un poco más jóvenes, seguimos siendo, ¿no? Algo más jóvenes, pero bueno, seguimos. Para quien no lo conozca, Manuel es un profesor de técnica narrativa, poesía, narrador, articulista y traductor. Ha ganado, entre otros, los premios de poesía Ciudad de Córdoba, Fray Luis de León. Su nombre apareció en antologías publicadas en España, Estados Unidos, México, Portugal, Francia y algunos países más que no los tengo aquí anotados. En prosa publicó el libro de cuentos de Sombra del Caimán, finalista del premio Sotenil, y las novelas de La mano del fuego, ¿no? En el fuego, y El Majarón y La tierra negra, con un notable refresco de crónicos y lectores. En fin, bueno, hay tanto que tenemos, y este último libro que nos va a presentar, que es el libro de visitas, por esta visita, y aparte de esto, pues bueno, ya no irá desgranando él solamente, y lo voy a dejar ante peligro solo, y yo me voy a quitar del medio, pero bueno, yo pocas veces... No te voy a hacer nada. No, tú sabes que tengo mi labor allí. Entonces, bueno, él viene de Fuenterido, para que no lo sepa. Voy a leer todo. Y allí Rafa Pérez, que quiero que se acerque por aquí. Vale. No, pues nada, porque te acerques para que estés más cerca. Y paisano también, de la sierra, Serrano. Primero le voy a dar un abrazo, Manuel. Bueno, pues nada, pues Manuel, yo te voy a dejar. Yo creo que tienes faena para rato, ¿no? Si necesitas alguna cosa o algo, o alguna pregunta que quieras hacer tú a mí o así. Pues nada, si me traes una cervecita, lo agradecería infinitamente, pero nada, no necesito nada. Yo agradecerte tu invitación, agradecerte el que me acojáis aquí. Yo la primera vez que vine aquí hace ya más de 30 años, es 31, porque yo publiqué mi primer libro, pero ya había venido varias veces aquí, a 1900, de curioso, no, también alguna vez para leer con la gente de la sierra, ¿te acuerdas? Es una cosa que hicimos allí, bueno, varias veces. Yo creo que había leído algunas otra vez por aquí antes de que saliera el libro, el primer libro, y en fin, a mí este es mi templo, el templo de Antonio. En 1900 es un lugar al que yo me siento adscrito, me sentiré toda mi vida adscrito a él. De hecho, yo me sentí durante muchísimo tiempo, lo sigo haciendo, ¿no?, como la generación del 1900. Esta es una generación que ahora parece que estamos más lejos de aquello, ¿no? Pero el 1900 constituyó no solamente un foco, un polo de cultura y de poesía aquí en Huelva, sino también una cierta tendencia literaria que tuvo su hueso en todo el país, ¿no? De manera que el 1900 no solamente es una institución, sino para mí es desde luego mi casa, ¿no? Y yo, pues mientras que alumbre, como dicen por ahí, vendré de cuando en cuando a visitaros y aquí a echar un rato con vosotros. Pues nada, vamos si queréis... Sí, dime. Si hay alguna pregunta previa... Efectivamente. Pues al lío. Bueno. Bienvenidos todos. Gracias. Un aplauso más.
todos. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por echar este ratito con este poeta barbudo y pilón de la sierra. En fin, no sé por dónde empezar. Deciros que vengo a presentar un libro, no sé si a presentar un libro, porque voy a leer otras cosas de otros libros. Pero bueno, hacía 8 años que yo no publicaba un solo libro. Se habían reeditado algún libro, salida de emergencia, se había reeditado alguna cosa, pero hacía 8 años que yo no publicaba poesía. Más allá de revistas, más allá de pequeñas colecciones o pequeñas cuestiones. Y ahora, con motivo de un premio, el premio Monteleón, que se falla en León, y que este año lo han otorgado gente como Gamoneda o Mestre, pues he tenido la fortuna, porque no es otra cosa que una fortuna, de publicar este libro que ya digo se llama, en el que he trabajado muchos años. Hace 8 años que no publico, pero con este libro llevo bastante tiempo. ¿Por qué libro de visitas? Bueno, porque son libros de estampas, de escritores, de poetas, de plásticos, gente de la plástica, gente de la cultura, que a quienes yo he visitado con frecuencia, a quienes son importantes a la hora de ver lo que yo hago, son los hermanos mayores, son la gente esos cuadros que yo cuelgo en casa y que me han ido acompañando. También el libro, que empieza con unas dedicatorias, pues están dedicadas a esa gente que también me visita en casa, ¿no? Son gente que llegan de visita, que se quedan en casa o que pasan por casa, toman café y luego se marchan. Ahí están todos, a Fali, a Ricardo, a Pilar, a Mario, a Antón, siempre falta alguno, ahora me doy cuenta que no está Cristóbal, pero debería estar. Juan Antonio, Fernando, María Luisa, Ana, Manuel, José Antonio, Paco, Felisa, Rafael, José Manuel y algunos más que ahora se oculta mi memoria, porque todos vosotros llenáis mi libro de visitas. Los que no estéis no es por nada, sino es que esas cosas las tuve que hacer en un cuarto de hora y se me va la olla casi siempre. Bueno, voy a leer algún poema, los más cortos. Hay poemas que son largos, poemas de 50 versos, y bueno, me cuesta leerlos, ¿no? Porque entiendo que para un primer contacto con el poema, los poemas deben ser breves, deben tener una cierta brevedad, porque si no, el que lo escucha se pierde. Pero voy a leer el primero de los poemas, que se titula Razón para la existencia del rey Sebastián. El rey Sebastián no es otro que don Sebastián, aquel rey portugués absolutamente loco, desquiciado, que se fue a hacer una guerra a Marruecos en el mes de agosto. Iba el tipo con una cota de mallas, iba el tipo con una así, y se le ocurrió el 15 de agosto irse a Portugal, Mario, a ganarle una batalla a los moros. Evidentemente no duró ni 5 minutos, ¿no? Los moros lo destrozaron a esta gente, pero él tenía un sueño, y yo quiero hablar de su sueño. Quien vuela en sus sueños, vuela lejos. Y el que escucha la fuente y frecuenta la duda. El que nutre sus días no en las trazas de un camino que se esconde, sino en la certeza del agua que no vuelve. Porque quien entierra sus sueños prepara ya su fin, y cada día sube hasta su casa sabiendo que en su casa se construye un cadalso, y en el espejo su rostro es un rostro labrado en la nieve. Porque quizás sus sueños fueran
devastadores, del todo irrealizables, pero eran los que seguían dando vida a sus ojos, y eran la luz que todo lo engrandece. En todos la muerte se abre paso. Se alzan contra ella los sueños y la duda. Atarte a lo seguro es enterrarte, tomar un atajo hacia la nada. Todos lo sabemos. Empiezas a morir justo ese día que decides aceptar como buena la derrota. Y al huir del polvoriento campo de batalla, junto al escudo y la espada, te deshaces de tus sueños. Bueno. Este poema que voy a leer ahora es un poema que no leeré mucho en ninguna de mis lecturas. Lo leí el otro día, tuve la fortuna de estar en Soria leyendo, y allí lo leí porque el personaje tenía que ver con Soria, pero tiene mucho que ver con Huelva, y es Adolf Schulten. Adolf Schulten, como bien sabéis, es un arqueólogo que intentó buscar, que tuvo mucha fortuna en Soria porque encontró Garray, el campo de Numancia, y al llegar aquí a Huelva quiso encontrar Tartesos, la ciudad de Tartesos, y no la encontró. Toda su vida estuvo obsesionado. Yo imagino a este hombre, porque además es cierto lo que cuento, montado ya en el avión camino de Alemania, cuando ya se despedía definitivamente, ya con la cabeza hecha polvo, se despedía de Iberia, de España, y trato de ver cómo también ese sueño que él tenía, cómo estaba en él, cómo iba ese sueño en él. Desde la escalerilla, un ya anciano, Adolf Scholten, gira el cuello y sin saberlo, por última vez contempla Iberia. Hace tiempo que sueño y realidad, esos mares interiores mezclan sus aguas, pero él sigue viendo, nunca ha dejado de ver, y nada, ni siquiera el hosco juicio de los otros, consigue doblegarlo. Quizás, como dicen, todo haya sido un error. Y de ser así, no le queda tiempo ya para enmendarlo. Pero él sabe con certeza que en algún lugar de sí mismo se esconde la ciudad de La Plata, de la que Avicena y Estrabón escribieran un día, la que dio sentido y luz al occidente. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Se pregunta. ¿Dónde? Quizás, como dicen, todo haya sido un error. Y de ser así, no le queda tiempo ya para enmendarlo. Pero él sabe con certeza que en algún lugar de sí mismo se esconde la ciudad de La Plata, la ciudad de Argantonio, de la que Avicena y Estrabón escribieran un día, la que dio sentido y luz al occidente. ¿Pero dónde? Se pregunta. ¿Dónde? Adolf Schulten querría despedirse de la ciudad nunca encontrada, la enigmática capital de los tartesios. Sobre la arena ha visto el muro solitario, los podridos muelles, un jurel aún boqueando. Un rey salía entonces de palacio, un niño vendía pescado en las esquinas, una muchacha se asomaba a una ventana y lo llamaba por su nombre. Schulten, Schulten, los ha visto, él los ha visto, ¿quién puede hoy negárselo? Pero hace tiempo que por una extraña finta del destino lo persigue el fracaso y el desdén, como antes, mucho antes, lo persiguiera la fortuna. Mientras asciende el avión, va dejando atrás un rastro de arenas removidas, un dios de terracota, el nombre del trueno inscrito en una piedra. Desde la escalerilla de ese último avión, jura seguir viendo la muralla donde los mercadores discutieron ante él el precio y la calidad de los metales, o el muelle a cuya vista hoy mismo siguen comerciando los fenicios y donde aún se pronuncia el púnico nombre de las diosas. Se engaña Schulten. Todo eso ya ha sido.
y a él se lo contaron viejos navegantes, que acaso lo escucharon de otras voces que a su vez. Y sí, es posible que alguien viera alguna vez esa muralla, las panzudas trirremes cabeceando en la arena, la grávida muchacha que hundía sus ojos en el mar tenebroso. Quizás los haya visto él mismo, sí, pero la arena terca de su pico la defiende y la ciudad perdida le niega su fulgor en espera de más diestros marineros. Pero ahora él lo sabe, a medida que asciende la arena va cediendo y él se hunde en sus cimas para ocioso caminar entre sus calles. Él, el viejo ogro alemán, ahora contempla la tumba de Argantonio, aún no violada por los hombres, y a todos pregunta el precio del jurel y discute la pureza de la plata con un viejo que como él hace mucho que ha perdido, Schulten. Bueno, voy a leer un poema que se titula Fernando Pessoa. Bueno, como sabéis, yo soy seguidor, soy un pessoano convicto y confuso. De manera que aquí en este libro aparecen varios trabajos sobre Pessoa. Hay uno un poema largo de 200 versos que se llama Prazeres, que es la visita a la tumba de su madre en los últimos días de su vida. Hay un poema de Álvaro de Campos hablando de su maestro Pessoa, y está este que es un autorretrato. Habla Pessoa. Siento sobre mí el peso de las horas, un agujero en los huesos tan grande como yo, como el de esos barcos que de pronto abandonan los muelles, dejando a su través un vacío de levas y de mástiles de mí. Ahora, por ejemplo, debiera emprender algún viaje, debiera alzarme, vestirme una camisa y echarme a ese camino, donde la vida o algo parecido a la vida espera, hay horror, algo de mí. Pero aquí sigo, sin saber si hago bien o hago mal en no hacer nada, entregado una vez más a los sueños, pero los sueños son hoy como agua llovida en un columpio, agitada corriente que se estanca. Me pregunto cada día por qué dejé la vida en esto, en mí, en nada. Me lo pregunto cada día. Y no encuentro una respuesta, ni siquiera la más banal de las respuestas. Pero aquí sigo, conmigo, contra mí, sabiendo que no hay ningún mérito en seguir dando pasos y más pasos, sino tal vez una falta de perspectiva íntima, un no ver lo que está tan a las claras, mientras ahí, por todos lados, rueda el mundo, con sus charangas y sus payasos serios, con sus corbatas, sus obras completas, sus sudarios, sonriendo pánfilamente ante el orden y la usura, ante la estupidez, ante lo incierto, y yo, por más que me coloreo los pómulos, por más que ensayo ante el espejo o el papel, no logro componer sino a pedazos esta máscara, que es mucho más que yo, de lo que yo nunca he sido, más tú de lo que tú nunca serás. Silvia Plath medita sobre la rosa. Voy a explicar mínimamente el poema. El poema nace de una propuesta de un fotógrafo, Iñaki Balboa, de Vitoria,
que tenía una fotografía en la que aparece el cabo de una rosa, el tallo de una rosa, pero sin la rosa, sin los pétalos, simplemente el tallo como pisoteado en un camino, un tallo sin más, ¿no? Y él me dijo, bueno, podrías hacer un poema sobre esta foto. Dije, wow, la foto es contundente, me predispone a intentarlo al menos, y salió este poema. Veréis que es un poema un poco juanramoniano, si queréis, pero también un poco coñazo, como todo lo de Juan Ramón, por cierto. Lo siento. Muerta la rosa, ausente de sí la rosa, dime, ¿por qué aún vemos la rosa? ¿Es que en su vacío seguimos escuchando el latido de esa rosa? ¿Por qué? ¿Por qué la rosa sigue siendo rosa a pesar de haber dejado hace un rato de ser rosa? ¿Es que acaso el recuerdo de ser rosa, su ausencia, su silencio, su desrosa, es al fin la rosa? ¿Por qué en ese tallo donde ha muerto la rosa resiste en su fulgor la rosa? Y aún restalla su orfandad de rosa. Pero ¿dónde está? ¿Dónde fue a parar la rosa? ¿Por qué, tan a pesar de no estar ya la rosa, seguimos viendo la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa viva, sin la rosa? Bueno, este es un poema que se titula Retrato de mujer en el hospital de Río Tinto. Debería terminar, pero no aparece la palabra Río Tinto. Me recordaba a un cuadro de Egon Schiele, un artista alemán, expresionista. En fin, me imagino que lo conocéis. Bueno, yo lo que me encontré fue, estaba tomando café en un lugar y había unas muchachas, unas mujeres ya, hablando en la mesa de al lado, era por la mañana, estaban tomando sus churros y tal, y una de estas mujeres tenía la expresión muy adusta, parecía que estaba intentando asimilar algo, comerse algo, hacer algo. Estaba en ese momento extraño en la vida que te puedes caer para un lado y para otro. Entonces yo me fijé en esa mujer que estaba tomando, además me daba la espalda, fíjate que no vi la cara, vi la espalda, pero en su espalda se notaba ese punto en el que podía caer para un lado o para otro. Seguramente le habrían dado una mala, quizás terrible noticia aquella mañana. Y ella, en su cuerpo hablaba por ella. Y a mí me llamó muchísimo la atención y escribí este poema. Y sí, ya sabemos que hoy todo es igual, pero al abrir los ojos advierto que no, que todo no es igual, que existe una vibración en las cosas, un fluir de las cosas como a ráfagas, un ir y un venir de las cosas a las cosas, un algo sin fin y sin propósito. Esta mujer, por ejemplo, la que me da la espalda mientras muerde una tostada. Esta sí. La que ha venido a saber de su enemigo, la que medita en algo turbio o no medita en nada, presa de sí misma y su terror. La que mira ese toldo que para ella acaso deje de serlo muy, muy pronto. La que apaga la voz escuchándose quizás por vez primera. La que siente esa víbora lamiéndole los huesos. No es todo lo mismo, sí. Me lo dice esta mujer que se ha teñido el pelo,
que se ha vestido con su mejor camisa, que ha dejado en casa todo cuanto ella y la vida fueron dándose por bueno. Esta mujer que observa sus manos, que mira las cosas como si las cosas estuvieran naciendo justo ahora para ella. Esa mujer que pide transparencia a la mañana, a esta mañana, igual a otra mañana, y que con su pellizco de dolor, con su presente vivo, anuncia que no hay ni habrá nada en su sitio y que la vida tiembla, porque nada hay que lo sea para siempre. Al fondo ve esa puerta, ella la va mostrando sin mostrarla, donde todo sobra, como teñirse el pelo o ponerse la mejor camisa, la taza donde posa la letra tibia de sus labios, esas cosas que nos dieron y le dieron para hacer más livianos días como este, en el que todo parece aceptar su rendición, su caedumbre, el sol, las nieves, las nubes, ese toldo. Y todo porque el mundo parece empeñarse en desplomarse sobre el mundo. Bueno, voy a leeros un poema que no he leído nunca, ni no sé si voy a volver a leer alguna vez, que se llama Invictus. Invictus es un poema de un escritor americano que se llama Henley y apareció en alguna película, ¿no? Yo soy el rey de mi vida, no sé cuánto, no sé si recordáis, era así. Bueno, es un poema que sigue a Henley y se llama Invictus también. Un poco para cambiar el tono del poema anterior, para, en fin, cambiar un poco el tema, ¿no? Mientras ahí arriba brille la luna y los otros pájaros se escondan tras las hojas del naranjo, me alegraré de que la vida haya hecho de mí una roca ardiente, un vencejo con corazón y con plumas. Así que cuando alguna vez una salva me obligue a regresar a los zarzales, no pediré clemencia ni trato de favor, sino que aún herido y asustado volaré hasta las más altas ramas y desde allí, remontando el vuelo, devolveré con dignidad mi gran derrota. Muchas veces me apuntaron con sus armas y a veces en las altas alambradas he llegado a sangrar, como sangran las vacas cuando paren en el pasto, pero no bajé hasta el fango ni expuse mis plumas, ni mi esperanza abandoné como se abandona un rastrillo en la hierba. Por todos estos campos crece la rabia, la injusticia, la sinrazón, y a mí me encontrarás flotando en el aire sin mucho que esperar, con todo por decir derrotado sí, pero dispuesto a escuchar lo que la vida tenga a bien decirme. También por mí vendrá la noche, y ligero afrontaré los bruscos vientos del poniente, pero ni me rendiré ni acudiré a la indulgencia de los príncipes, ni a la piedad del 1000 veces vencedor. Es posible que todo esté ya dicho para mí, que quienes todo lo contaron por victoria se arroguen ahora una nueva victoria. Y para cuando eso ocurra, sé que los jueces no aliviarán mi castigo y humildemente sabré aceptarlo. Pues sepan ellos que cada cual que sea cual sea su sentencia, seré yo quien me aleje, y sepan, por si alguien dudara aún de mi propósito, que seré yo quien dirija mi vuelo hasta el crepúsculo, y que pase lo que pase, haré lo que mi padre. Nunca mancharé la tierra, nunca mancharé de tierra mis plumas, ni el consuelo o el abrigo
de los lobos buscaré. El amo soy de mi destino, el capitán de mi alma. Bueno, voy a leer ya dos poemas, después voy a pasar a otra cosa así. Voy a leeros un poema Bueno, voy a leer Pizarnik, lo voy a dedicar a Ana, que escribió un magnífico poema sobre la Pizarnik, sobre Alejandra Pizarnik, la grandísima poeta argentina, o parisina argentina, no sé cómo llamarla. A ti, Ana. No verán cómo me arrastro, antes me iré. Nadie me va a robar esta boca que siempre fue mía. No me van a cargar, no conseguirán doblegarme. ¿Qué ha sido de mí? ¿Por qué me cuesta tanto seguir entre los vivos? ¿Por qué huí panza abajo con la córnea abierta, con el coxis roto, con los dedos de los pies atados a la nuca? ¿Es esto un carrusel? Y no hago sino dar vueltas. Tantas vueltas doy sobre mí misma que aún estoy a punto de desaparecer, como desaparece una piedra en la profundidad de un pozo. Por eso tomo mis cosas y escapo, y he de darme prisa en escapar, porque pronto llegará octubre y creo que allá, del otro lado, al fondo, hay una luz encendida que me llama, que me espera. Ese era el poema de... Bueno, voy a leer el último poema del libro, o el último poema que voy a leer del libro, que se titula El Gran Bosque, y habla de un personaje que a mí me gusta mucho, un poeta que a mí me fascina, un poeta surrealista, galés, se llama Dylan Thomas. Por él Bob Dylan cobra el nombre de Dylan, ¿no? Dylan Thomas era un escritor galés de los años 20 del siglo pasado, hace ya casi 100 años, y bebía bastante este chaval, bebía muchísimo, tenía una voz maravillosa, y podéis verlo en YouTube, hay grabaciones de sus poemas y son realmente flipantes, ¿no? Habla como un minero galés que recién saliera del Tajo, ¿no? Este hombre vivía muchísimo y murió porque un día en Nueva York, donde terminó su vida, porque lo contrataron allí, porque tenía una voz muy bonita, y lo contrataron allí para que diese programas de radio, hiciese cosas en la radio, allí lo contrataron, y murió porque se tomó 36 whiskies en un solo día. Y bueno, yo quiero recordar a Dylan Thomas en Nueva York, el lugar de su muerte. Es que lo tenía aquí, pero es que como hay dos poemas de Dylan Thomas, no sé cuál elegí. Bueno, es la muerte de Dylan Thomas. Dylan Thomas siempre estuvo obsesionado por una chica una chica galesa que encontró en los prados de su infancia, que se llamaba Rose South. De nuevo esa niñata, joder, quítala de en medio, me gritaba. He huido de ella como desbocado antílope, pero sus dentelladas son tan fieras que, más que correr, debiera esperarla aquí, con un cuchillo. Pero escúchame mientras sus rodillas y las mías se descarnan y la herrumbre nos descalicha los huesos.
nuevos huesos toman las palas y las sierras, una nueva chica quedará sembrada sobre la ladera de West Cross, y el más borracho entre los borrachos volverá a lamentar no haberse dejado morir cuando aún estaba caliente el cuerpo de Ross Souther. Ahí la tienes, dice agotando su noveno bourbon y señalando hacia la puerta. Pregunta, joder, ¿es que no hay nadie más que yo capaz de soltarle 4 cosas? ¿Es que todos vais a quedar con los brazos cruzados mientras esa cabrona os desvalija? Porque ella es igual para quienes cosen redes en las playas del Índico que para quienes en unos días arrastrarán sus pies sobre la nieve sucia de Greenwich Village. Luego se acerca a los que juegan al billar y les pregunta en voz alta que por qué él, que qué ha hecho él para que esa mujer lo enfile. Yo no digo nada. Le vuelvo a llenar el vaso y callo. Bien sabe el buen Dios que su cara hinchada y sus ojos de pez muerto hacen chirriar mis dientes. No hace mucho perdí a mi madre, y en los ojos asustados de aquel tipo volví a ver sus ojos antes de que entrara en el gran bosque. Lo demás lo he sabido por sus diarios, que el viejo cascarrabias murió al día siguiente en un hospital cercano, que no se cansó de hablar de esa niña muerta en la colina, Rosa Souther, sí, que no tenía nada, que a nada temía, que seguía rajando y rajando de esa furcia que ya le tenía echado el ojo. Pero por más que pregunté, nadie sabía nada de la tal Ross, ni del porqué de sus enormes ojos de barbo, como si por fin, cansado ya, muerto, siguiendo a esa mujer, se aprestara a entrar en el gran bosque. Bueno, pensaba terminar con este poema, pero voy a leeros un poema, una parte de un poema. Este poema está dividido en 3 partes y está dedicado a un poeta también norteamericano. Curiosamente he leído mucho de los norteamericanos, pero también muchos portugueses, italianos, que se llama Edgar Lee Masters. Yo os encarezco que leáis a Edgar Lee Masters porque es uno de los grandes poetas del siglo XX. Este poeta, fijaos, en 1914, cuando Pessoa está con sus heterónimos, Pessoa le atribuimos 137 heterónimos, que son bastantes. Este hombre en 1914 escribe 249 heterónimos. El mismo año que Pessoa estaba haciendo aquello, él estaba haciendo en Norteamérica, cerca de Filadelfia, estaba haciendo la desmesura escribió un libro que se llamaba Antología de Spoon River y son estelas funerarias. Escribía la vida de cada uno de la gente del cementerio, y así hizo 249 estelas. Todas ellas están emparentadas, unas hablan de otras, los personajes aparecen, desaparecen y tal, y hablan de una comunidad, hablan de esa comunidad. Bueno, cualquier comunidad. Yo vivo en un pueblo y ciertamente veo que casi todos los personajes tienen un correlato en algún personaje de mi pueblo, ¿no? Y seguramente cuando lo leáis tendrá, si lo leéis, sus poemas son correlatos de gente que conocéis, muy seguramente. Aparte que están muy bien escritos, son esas poesías absolutamente maravillosas. Aún así, él tuvo muchísimo éxito con aquel libro, pero solamente con aquel libro. Él era abogado, dejó la abogacía para escribir y ya nunca volvió a tener éxito, de manera que murió malamente, murió y terminó una fosa casi común, muy cerca de donde estaba. Pero bueno, le tocó vivir ese momento de gloria, del éxito de aquel primer libro, y de eso habla este poema. Es una estela como la de suya,
¿Te sorprende, viajero, encontrar mi tumba en medio del camino? ¿Te sorprende la simpleza de mi estela? No te sorprenda que un rayo de luz por un instante se dibuje en el mármol y luego huya. Pues así también yo tuve mi instante de luz, un solo instante, y luego huyó, y me arrastró el descrédito, el olvido, la miseria. Y ahora, buen viajero, vuelve a tu camino, y si en él la luz, cualquier luz se te revela, déjala que rompa, deja que te inunde, déjala que ladre y que te invoque, deja que te embulla y que te abrace, déjala que hienda y deja que se aleje, pues nada más grande ni más bueno ha de darte la vida que esa luz, que ese instante, que esa inútil gloria. Bueno, voy a ir acabando y voy a leeros 6 poemas sin parar. No voy a parar de uno a otro, simplemente voy a hacer un pequeño descanso. Son poemas que hablan de, bueno, es un libro que estoy preparando que se titula, o se quiere titular, no es seguro, Escuchar pájaros. Habla de la sinrazón de Gaza, de lo que está ocurriendo allá en ese pueblo, de esa gran sinrazón de que un pueblo que tuvo la absoluta desgracia de ser casi exterminado por unos bárbaros y por unos hijos de puta muy grandes. Yo visité Auschwitz, puedo dar casi constancia de ello. Hoy, 60, 80 años más tarde, de víctimas se conviertan en verdugos. Esto no es un libro político, es un libro humano. No es una visión política del hombre, sino una visión humana del hombre. En todo caso, yo siempre he hecho poesía política, desde Violeta en adelante, siempre. Uno de mis primeros libros se tituló Salario, pero siempre me parece que la poesía tiene que ocupar también el tiempo. Palabra en el tiempo, la llamaba nuestro don Antonio Machado. Tenemos que hablar de lo que ocurre con nosotros y tenemos que interrogarnos y tenemos que saber qué pasa y tenemos que estar en un punto de la historia, tenemos que tomar partido en las cosas. Hay que hacerlo. Yo voy a leeros, son 6 poemas, voy a cortar en cada uno, creo que se entienden perfectamente, son mucho más entendibles que los del libro, más directos, y vamos a emprender ese viaje al horror, ¿no? Todos juntos. Y a la esperanza, ¿por qué no? El primero, debo dar una nota de él, es simplemente una versión de un poema de Ana Sirviska, que ella estuvo en el gueto de Varsovia y vivió el horror del gueto de Varsovia y casi sin pudor ninguno, yo casi repito el poema, porque aquello que ella sufrió en el gueto de Varsovia es lo que cualquier gazatí o cualquier chico del Líbano sufre en sus propias carnes hoy. El soldado lloraba en su camastro recordando a sus hijos. Bueno, perdón. El poema se titula A un soldado sionista. Obviamente, en este caso el título no tiene ningún título, pero en este caso es importante el título. Ella escribió un poema que se llama A un soldado alemán, a un soldado sionista. El soldado lloraba en su camastro recordando a sus hijos frágiles,
indefensos, solos en la casa cálida y lejana. Se alzó el alba. El soldado se puso su uniforme, se ató las botas, se puso el casco, fijó su correaje, tomó su metralleta y entonces se puso a disparar contra nuestros hijos. Recojo flores para mi padre muerto, porque está muerto, ¿entiendes? Muerto, pero yo recojo flores, esas flores que nacen en los cascotes, en la arena, porque mi padre ha muerto, y no me preguntes cómo, pero sigue habiendo flores, y yo sigo estando viva, ¿entiendes? Aquí mira bien, por algún lado, ¿comprendes? Hubo una escuela, apunta escuela, subraya esa palabra, escuela, escuela, ponla con mayúsculas, escuela. Aquí, por algún sitio hubo una fuente, ¿me sigues? Una fuente, apunta bien esta palabra, una fuente, no lo olvides, una fuente, sí, una fuente. Aquí, por algún lado hubo un olivo, ¿ves? Un olivo, has escuchado bien, un olivo. Sí, y si escarbaras un poco asomarían sus raíces. Aquí, por algún lado, mira, estaba yo, tenía 6 años, 6 años, apunta, apunta, 6 años. Y era yo esa, yo era, ¿comprendes? Después de toda una noche deambulando y jugándome la vida, conseguí un puñado de higos verdes. Estaba cerca ya de casa y una muchacha se acercó. Tengo 3 hijos, dijo. Si me los das los higos, te daré lo que me pidas. Yo me fui con ella. Mis hermanos no comieron esa noche. Cuelgo mi piel en el tendal y espero. Alguien ha cargado con mis pies y mis rodillas. Ya no me sirven, pero yo espero, espero. ¿Cómo podría no esperar? Mi hígado perforado tuvo la culpa de todo. Nadie es nada sin un hígado, y aquí el mío se pudre conmigo. Por eso, mientras un nuevo hígado me crece, he puesto mi piel a secar sobre el tendal. Y espero, porque mis orejas y mis uñas siguen ahí bajo el escombro. Por eso ya no tengo manos, solo lengua, pero yo espero, espero, con ella y con mi piel colgada del tendal, porque esperar es ya lo único que me queda. Y el último. Mi madre herida me pide que yo la sobreviva. Porque tú, me dice, sabrás cuidar de los hermanos. Porque tú sabrás contarles. Porque alguien tiene que cuidarlos y contar. Alguien que no tenga miedo. Alguien que no olvide. Alguien que retenga en su memoria uno a uno el nombre de los muertos, de estos pozos, de estos cerros. Mi madre dice que ella ya es muy vieja, tiene 30 y que ha vivido suficiente, que tengo ya 10 años y he de salvarme para salvar a los míos, para que les enseñe a volar cometas, para que en esas cometas agitadas por la brisa nos vean y sepan de nuestro sufrimiento, y cuando soltemos las cometas no vean algo que se pierde, sino algo que fue nuestro y que vuela ahora en libertad, y que no me olvide de los nombres. Esto era todo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta.
que yo pueda responder. ¿Cuándo has escrito estos últimos? Los últimos los he escrito los últimos 8 o 10 meses, desde que comenzó la barbarie, ¿no? Sí. Yo suelo escribir muy cerca de los acontecimientos, o sea, suelo escribir esos poemas que he escrito que parecen abstractos, que parecen sobre gente, suelen tener un punto digamos, de carnalidad, de ser. Y cómo no escribir poemas mejores, peores, no sé, regulares, no sé, pero cómo no escribir poemas ante esa barbarie que pasa ante nosotros, ¿no? Cómo ser indiferente ante todo eso que nos ocurre. Yo soy incapaz de ser indiferente, ¿no? Admito mi perplejidad, ¿no? Soy un hombre con 60 años, pero todavía me siento muy perplejo ante la condición humana, ante lo terrible de la condición humana, ¿no? Y en fin, no tengo otro remedio que quizás a lo mejor para cauterizarme, para suavizar mi angustia, tengo que escribir estos poemas. Que no sé si son poemas, si no que no son, si van a alguna parte, si no van a ninguna parte, no lo sé con certeza, no importa además, me da igual. Los escribo porque creo que tengo que escribirlos, porque esto me une a los demás hombres, ¿no? Porque me hacen ver el terror de las personas que están sufriendo estas cosas, ¿no? Pensar que ahora mismo estamos nosotros aquí tranquilamente tomando una copa, escuchando a un poeta de aquí arriba de provincias y tal, perdido en su mundo y tal, y seguramente habrá gente que esté con la espalda en la pared, ¿no? Escuchando bombas, escuchando cosas y no sabe si va a aguantar la noche o no, ¿no? Y eso es terrible. ¿Qué fue más difícil, el poemario? ¿Perdón? ¿Qué te fue más difícil, el poemario de Auschwitz, de lo que sentiste allí, o el desconcierto que te provoca que ahora sea el contrario o lo que está pasando? Es que es el mismo poema. Estos 5 poemas, escribí, como tú sabes, 100 y pico de poemas sobre una experiencia, la experiencia de visita de Auschwitz, ¿no? Uno aquí se llama Estación Infierno. Uno puede haber visto millones de películas sobre Auschwitz, ha podido escuchar, leer a Adorno, a leer a Trakl, a todos los poetas que han escrito sobre, a Carlo Levi, a todos los que han escrito sobre el horror en los campos de concentración, en los campos de exterminio, nazis y tal. Uno da en creer que eso son historias, no es que lo pienses, pero cuando se encuentra ante la realidad de eso y toca esos ladrillos, pisa y escucha la grava bajo sus pies, la grava que debieron escuchar ellos, ¿no? Cuando ves volar un pájaro por allí, ¿no? Dando vueltas y dices, hostias, ¿no? ¿Qué pensarían ellos cuando vieron pasar los pájaros y todas esas historias, ¿no? Las nubes, ¿qué significarían para esta gente que no tenían esperanza, ¿no? Las nubes, ¿no? Y eso me dio esa meditación, una meditación terrible, esa descarga, porque lo que único hice fue descargarme, ¿no? Toda esa descarga existencial que viví, que sufrí con aquello, una medio depresión, en el sentido de estar metido en el fango todo el día, pues dio aquel libro. Pero cuando empezó este nuevo horror cometido por los hijos del horror, a mí me pareció aún más terrible, porque, joder, me parecía que era como una especie como de venganza en los últimos, todavía era peor, ¿no? Y seguí escribiendo poemas en esa misma tensión dramática, en esa misma fórmula, si se quiere, y estos poemas no son más que la segunda parte de aquel libro. Yo espero alguna vez publicar los 2 libros a la vez. Ahora mismo no es el momento, ¿no? Porque ahora mismo yo no puedo ni siquiera intentar ni siquiera publicar aquel libro, porque hoy sería
muy incómodo, muy incorrecto hacerlo. Ahora yo creo que me tengo que centrar más en esto, pero es el mismo libro, no hay diferencia entre un libro y otro. Habla del horror humano, habla de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, los lobos que decía otro, ¿no? Bueno, ya está bien de mi team. Gracias por... Bueno, si alguno tiene alguna pregunta más, yo imagino que no, pero si alguno tiene una tercera pregunta, pues encantado de... Si me quieren preguntar por las setas de mi pueblo y esas cosas, pues yo encantadísimo por cómo están los caminos de mi pueblo, cómo están los castaños de Dorados, pues yo aquí digo lo que sea. Enhorabuena por todo lo bueno que te por los libros y por todo lo bueno que te está ocurriendo. Bueno, no sé lo que me está ocurriendo de bueno. Hombre, que Estar aquí con vosotros, no, sí. vemos que está recibiendo premios, ¿no? Y bueno, nos sentimos muy gratos de estar cerquita. Bueno, como tú sabes, los premios es una cosa muy relativa. Los premios no son más... Mira, yo publico... Esto es algo que a lo largo de mi carrera, llevo 30 años ya, como he dicho, a lo largo de mi carrera muchos se han... había gente que se ha captado de, bueno, ese es un tipo gana premios, ¿no? Los premios hay que ganarlos, ¿no? Las carreras hay que ganarlas, los partidos hay que ganarlos, como sabéis, ¿no? No te lo dan gratis, ¿no? Pero ocurre una cosa, y es que yo vivo en un pueblo del que no quiero salir, se llama Fuenteridos, pueblo de 600 habitantes, no tengo relación con editores para nada, yo no canto con los editores, no me gusta gastarme el dinero mío en mis propios libros, yo compro libros de los demás, pero no libros míos, de manera que la única manera que tengo para publicar es ganar premios, es subirme a la parra e intentar tal. No es fácil ganar premios, no lo es. Y es un trabajo heroico el de ganar premios, no es, o sea, cierto que te congratula cuando lo ganas, ¿no? Porque es el final de un trabajo, es el final de un trabajo y también el que haya gente que muy lejos y conocerte, yo lo hago a pulso todo, alguien crea en unas palabras que ha dicho alguien que no sabe quién es, que no conoce, o a priori no conoce. Y eso es gratificante. Pero bueno, más allá de los premios, como sabéis, los premios de los 100 metros lisos es el que antes llega a los 100, no hay duda. O sea, hay una fotografía y dice, ha ganado el tipo, lo ha ganado por un flequillo, pero ha ganado por un flequillo. En poesía nunca sabes si el libro que ganó es el libro mejor o está entre los 10 mejores o tal. Eso es lo entendemos así, pero no es, a mí eso no me dice gran cosa. Sí, el que los libros salgan, sí, que el que los libros se publiquen y el que uno pueda seguir trabajando y haciendo este trabajo que es el que me gusta y el que no sé si elegí, pero en el que un día me vi braceando en mitad del océano y era este océano terrible, el de la poesía, de los peores océanos que existen, pero bueno, es lo que hay.